No bajes la guardia. Esta es una expresión que muchas veces la usamos en la calle, alguna vez la hemos usado para aconsejar a alguien o alguna vez nos han aconsejado a nosotros. Esta frase es una frase muy usada, por ejemplo, en boxeo. Está indicando al pugil, a aquel boxeador, que mantenga sus brazos en alto, sus puños allí arriba, cubriendo su rostro. Porque si baja los brazos, baja la guardia. Cuando baja la guardia, queda desprotegido. Una vez que queda desprotegido, es propenso a recibir golpes que pueden derribarlo. Y después de que es derribado, esta es la antesala, podríamos decir, a una derrota. Así que muchas veces, quizás aún desde abajo, desde el ring, escuchas: no bajes la guardia y mantente ahí preparado para la lucha. No bajes la guardia, es no relajarse. Es despreocuparse, o sea, bajar la guardia es relajarse. Me cansé. Es despreocuparse. Es no poner atención en lo que tenemos delante. O no poner atención aún en lo que nos puede venir. No bajes la guardia. Muchas veces saludamos en la calle a algún amigo, a algún conocido, y le preguntamos: ¿cómo estás? Y una respuesta bastante común es: acá en la lucha. Acá en la lucha. ¿Y cuánta razón tiene? ¿Cuánta razón tiene que está en la lucha? La vida es una lucha. La vida es una batalla constante. No podemos relajarnos, no podemos dejar de luchar, no podemos bajar los brazos. El apóstol Pablo, casi al final de sus días, podía decir él: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y que nosotros podamos tener en mente estas palabras cada día de nuestras vidas. Hay una batalla. Hay que guardar la fe. Hay una carrera por delante, hay una carrera que debemos continuar, no podemos parar. David mismo decía: quien adiestra mis manos para la batalla. Hay una batalla. Es aquel que te prepara, es Dios quien te prepara. Tantas veces las Escrituras nos hablan acerca de esto, de que hay una batalla y hay una lucha feroz con un enemigo. Nos habla la Biblia de soldados, de escudo, de dardos de fuego, de espadas, de arcos, de carros, de ejércitos, de enemigos, nación contra nación, etcétera, etcétera. Tantas veces la Biblia habla de una lucha que no podemos rendirnos. Nos habla de que la vida no es un juego, de que el ser cristiano no es un juego. Hay un enemigo real para nuestras vidas. Hay quienes están, y este enemigo está reclutando gente para sus filas. Es una pelea que viene de siglos y nosotros estamos hoy aquí. En este tiempo, en este siglo, en este mundo, pertenecemos a esa lucha. No somos como se dice cuando jugábamos siendo chicos, decían: no, mantequita. Nada de mantequita. Mantequita nos deja el enemigo si nos rendimos. Y están aquellos que siguen a Cristo, que ese enemigo quiere destruir. ¿Cómo nos preparamos para esta batalla?
El apóstol Pablo nos enseñaba allí en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, nos daba varias herramientas cómo presentarnos delante de estos enemigos, cómo alistarnos para esta batalla de cada día. No es de un día, es de cada día. Efesios capítulo 6, desde el versículo 10 vamos a leer. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, ante esta lucha, que aún es casi desigual para nosotros humanos, dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Lo primero que el apóstol Pablo les estaba diciendo acá: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La Biblia, Dios habla hoy, se acerca un poquito más a la Real Traducción de esto y dice: háganse fuertes en unión con el Señor. No podemos ser fuertes sin el Señor. No somos fuertes solos. No somos fuertes sin su presencia. No somos fuertes sin su poder. Otra versión de la Biblia decía: llenaos del poder, de poder en el Señor. ¿De dónde viene ese poder? Es más, le decía a sus discípulos que cuando venga el Espíritu Santo seréis investidos ¿de qué? De poder. Ese Dios, a través del Espíritu Santo, que nos da ese poder para vencer, ese poder para luchar, ese poder para estar preparados, ese poder para resistir, para permanecer. Además de esa fuerza divina, y vamos a necesitar otras armas. Necesitamos una armadura completa que Dios provee. El versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Ahora, hay una vestimenta y la cual el apóstol Pablo hablaba allí. Sabían que conocían perfectamente a los soldados y era la vestimenta que ellos usaban. Y entonces en toda esta vestimenta representaba de lo cual tenemos que vestirnos nosotros. Si bien ninguno de nosotros va a salir a la calle vestido así como estos soldados, pero parecería más una fiesta de disfraces que un cristiano. Pero es algo con lo que tenemos que estar vestidos, y ahora voy a explicar un poquito más qué es cada cosa.
Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9, nos advierte también acerca de una batalla. Nos advierte acerca de enemigos que hay dando vuelta. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo anda buscando quien está desprotegido, anda buscando el lugarcito para meterse y destruir. Porque el diablo no viene a darle un golpecito, un chirlito. No, viene para destruir. Su obra es de destrucción. Al cual resistid firmes en la fe. Así es ponerte firme en la fe y hacer fuerza para que no destruya tu vida, la familia, la iglesia, para que no se meta en nuestros círculos. Dice: sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es muy importante poder identificar quién es nuestro enemigo, porque si no, nosotros no sabemos quién es nuestro enemigo, andamos peleando con todo el mundo, andamos peleando al aire, andamos peleando sin saber a quién, sin saber de quién defendernos. Dice: es nuestro adversario, es nuestro enemigo. La Biblia lo llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Le llama el acusador, le llama el príncipe de este mundo, le llama el Dios de este siglo. Ese es nuestro enemigo. Y en el versículo 12, el apóstol Pablo de Efesios 6 nos decía: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, está diciendo, no es lucha contra sangre y carne. Quien tiene sangre y carne somos nosotros. No es una lucha entre nosotros. Es una lucha contra potestades, es una lucha contra el enemigo, es una lucha con seres satánicos, gobernantes malignos. No estoy hablando de nuestros gobernadores, ¿entendés? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de seres espirituales, príncipes en las tinieblas. Estas no son personas. Son esos ángeles que han caído junto con Satanás y que Satanás los controla y que ellos a su vez obedecen la voz de Satanás controlando hombres. Enfrentamos un ejército poderoso. Enfrentamos un ejército que tiene la meta de destruir la iglesia de Cristo. No tiene otro fin, es destrucción. Y así, si destruye la iglesia de Cristo, que eres tú y que soy yo, destruye nuestras vidas. Recuerda, no son tus hermanos. No es una lucha entre hermanos. No es una lucha con el pastor, no es una lucha con los líderes, no es una lucha con los músicos, no lo es. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, nosotros somos de ese ejército que ha de resistir. Pero sí luchamos contra quien está en la vida a veces de las personas. Porque somos nosotros los que permitimos quién va a entrar en nuestras vidas. Somos nosotros los que abrimos la puerta
de nuestro corazón, somos nosotros los que abrimos las puertas de nuestros oídos para escuchar la voz de Satanás. Y permitir que gobierne nuestras vidas. ¿Sabes? Cuando permitimos que Satanás soborne nuestras vidas y nos utiliza para boicotear la obra de Dios. Aunque la victoria es segura de aquellos que permanecen, esa batalla es constante hasta que Cristo venga a buscarnos. ¿Sabes? Satanás no descansa. ¿Quién dijo que nosotros tenemos que descansar o podemos descansar? Tiene el objetivo muy claro. Nos tiene entre ceja y ceja, como se dice. Y el objetivo de Satanás es destruir la iglesia. Pero Cristo hizo su parte. Su parte fue darnos la victoria. Pero nos resta a nosotros los demás. Si te sientes desanimado, recuerda que las palabras de Jesús a Pedro, y le dijo en Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es esa roca? Es Cristo. ¿Cuál es su iglesia? Aquella iglesia que está fundada en ese... Es Cristo mi Dios, es Cristo mi Rey. Él es el Dios omnipotente. Esa iglesia que tiene a Cristo como su Señor es la que el enemigo no podrá destruir. Amén. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, se dirige a toda la iglesia en una forma corporativa. Se dirige a la iglesia como hablándole a un ejército. No, uno solo no puede armar un ejército. Uno solo es fácil de destruir. Los soldados que andan solos son fáciles de eliminar. Ahora, cuando los soldados están unidos y allí pelean juntos, eso sí ya es difícil de destruir. Pablo tiene en mente, cuando les habla a ellos, una clase de batalla en particular. Una batalla donde se defiende un lugar, donde se defiende tomando una posición, y esta posición no es de ofensiva, sino defensiva. Nosotros estamos siguiendo a Cristo, nosotros estamos buscando a Dios, pero es el enemigo que viene a querer destruirnos. Entonces, el llamado no es para un ataque, porque si fuese para un ataque, tampoco es una movilización, daría otras armas. Porque, por ejemplo, para atacar se utilizaban también jabalinas, se utilizaban otro tipo de escudos, se utilizaban unas espadas aún más largas de la que hace referencia aquí. Pero quien ya ha vencido, quien ya ha dado ese ataque ha sido Jesucristo. Dice en Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda, y esta es la espada que ha vencido, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Es su palabra, es esa espada que ya ha destruido al enemigo. Amén. Nosotros nos resta permanecer, crecer, estar en comunión. El ejército que el apóstol Pablo tiene aquí en mente es uno que resiste, es uno que permanece firme, aunque está alerta a todos los ataques y las acechanzas del enemigo.
Este ejército es como si podría controlar una montaña. Y aún allí en esa cima de la montaña está parado este ejército, mirando, cuidando. O si fuese aún en el llano, trabajaría de la misma manera, donde cada soldado trabaja codo a codo con su compañero. No es un enemigo, es su compañero, el cual hay que defenderlo. Cuando se levantan esos escudos de los que habla acá, se forma una fortaleza que no penetra nada. Son unos escudos que miden aproximado 1,50, que son para defensa, donde unidos cada uno se forma como un gran caparazón. Lo habrán visto en algunas películas. No puede entrar ninguna lanza. Ahora, pasa algo también en estas guerras. Cuando el enemigo logra tomar de rehén a uno de estos soldados, ¿sabe lo que él hace? Esto ya es muy triste. Esto sí es peligroso. Toma a uno de estos soldados, de estos cristianos, los forma en sus filas, los convence ofreciéndole algo que ellos mismos estaban buscando en algún momento. Los convence ofreciéndole poder, liderazgo, los ofrece razón. Vos tenés la razón de todo esto. ¿Por qué está así? Yo te voy a dar algo mejor. A Jesucristo mismo Satanás le ofrecía todos los reinos del mundo si tan solo me adorares. ¿Crees que no nos va a sobornar así a nosotros? Y cuando nosotros decimos, ay, yo quiero eso, si tan solo. Entonces lo suma a sus filas. Han abierto su oído a la voz de Satanás. Ahora, este mismo soldado, ¿qué hace? No pelea desde afuera, se mete y lucha desde adentro. Cuando se mete y lucha desde adentro, viene para destruir. Después de que ha destruido y que ha hecho un desastre, muchas veces pueden pasar dos cosas. A veces se arrepiente, pero el desastre que ha hecho, ahora ¿cómo se cura? Todos los que ha matado, ¿cómo los levanta? Porque tan solamente abrió sus oídos al enemigo en un momento. O la otra, si realmente se ha ido, si realmente ha desistido de ser este ejército del Señor, se va y de igual manera Satanás lo destruye, porque nunca te va a dar lo que ha prometido. Es mentiroso. Cuando te habló a tu oído, te endulzó el oído, pero apenas pudo, te mató de igual manera. La fortaleza de este ejército no está en el mundo. La fortaleza de este ejército está en los cielos. Es Cristo la cabeza de todas las cosas. Es Cristo que está por encima aún de estas potestades y principados. Por eso la victoria es segura. La victoria ya está ganada en Cristo. Pero es un terreno que no podemos perder. La victoria final será en el futuro. Pero así como lo dice el apóstol Pablo, habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado cada una de estas batallas o pequeñas batallas, estad firmes nuevamente, alertas, cuidando. Siempre recuerda, no es tu hermano el enemigo.
Quizás es tu hermano, sí, por el que entra el enemigo, abriendo sus oídos a la voz de Satanás. ¿El diablo puede usar cristianos? Sí, es lo que más usa. En un momento estaba el apóstol Pedro con Jesucristo. Mateo 16, 22. Y allí vamos a ver que sí lo hace. Conmiseración, autolástima, ofreciéndote poder, ofreciéndote lugares, ofreciéndote razón, compadeciéndose de vos. Entonces dice aquí en Mateo 16, 22 al 23, entonces Pedro, tomándole aparte, Jesús había dicho que era necesario morir, pero allí Pedro, ¿qué hace? ¿Cómo hace el enemigo? Vení, tengo algo para decirte. Te aparta. Y allí te habla al oído. Tengo algo para decirte a vos. Y cuando te empieza a hablar, te empieza a llenar la cabeza. Sí, pero la verdad que tenés un poco de razón, un poco sí, un poco no. Nunca es claro, siempre es mentiroso. Y quizás te empieza a hablar de a uno. Pero mirá, pasa esto aquí, allá, pasa esto con un líder, pasa esto con tu pastor, pasa esto, pasa... Y allí se empieza a hablar, se empieza a levantar ese enemigo que ha abierto sus oídos a Satanás. Escucha, lo hizo con Pedro, lo hizo con el apóstol Pedro. ¿Crees que no lo puede hacer con nosotros? Dios nos libre. Mire, entonces Pedro, tomándolo aparte, le dijo a Jesús: vení, tengo algo para decirte, vení. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pobrecito de vos, pobrecito Jesús. Pero Jesús tenía muy bien en claro lo que él tenía que hacer. Jesús no iba a desobedecer la voz de su Padre. Jesús no iba a tener autolástima. Ay, pobrecito, a vos cómo te hacen trabajar, siempre te dicen a vos. Siempre sos vos. Dice, pero él volviéndose, dijo a Pedro, escucha lo que le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Puede Satanás hablar a un cristiano? ¿Puede un cristiano escuchar la voz de Satanás? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Todavía Pedro aquí fue y le dijo a Jesús. Pero fue Jesús quien lo resistió. Fue Jesús quien le dijo: salí de acá, no tenés nada contra mí. Nunca voy a hacer lo que vos digas. Pobre Pedro, que escuchó la voz de Satanás y todavía le obedeció. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando nuestras miradas comienzan a ser tan terrenales, ¿sabes qué está pasando? Estás escuchando más la voz de Satanás que la voz de Dios. Porque cuando tus ojos están puestos en los cielos, es cuando escuchas la voz de allá. Porque si tus ojos están puestos al cielo, es como que estás esperando una nueva palabra, una nueva revelación. Estás esperando el mandato de Dios. Ahora, cuando tus vistas comienzan a estar así, mirando al suelo como la gallina, ahí está frito. El apóstol se dirige con esta exhortación a los cristianos a mantenerse en guardia contra los enemigos de la iglesia. Pero para luchar con estos enemigos no nos sirven las armas humanas. No nos sirven esas peleas ridículas que muchas veces tenemos. No nos sirven el enojarnos, no nos sirve el pelearnos, el gritarnos. No sirven esas armas humanas que el mundo cree que sirven. Nuestras armas no son humanas, son celestiales.
Pablo invita a tomar fuerzas en el Señor y vestirse de toda la armadura de Dios. Dice, armaos de Dios, armaos de toda esta armadura. Y no decía, ármense de parte de la armadura, ármate de la parte de la armadura que te conviene, porque hay muchos que toman solamente la espada para lastimar. No, toda la armadura. Dice el cinturón, que es la verdad. La misma Biblia nos enseña a hablar verdad cada uno con el otro. Hablad verdad, que de nuestra boca solamente salga verdad, no exista la mentira, porque cuando hay mentira es de nuestro padre, es su padre el diablo, Satanás. Él es, mi palabra es verdad, dice Jesús. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, habla de Él. Habla de lo que conoces de Él. Satanás lucha con mentiras. Algunas veces hasta parecen ciertas. Las sabe camuflar muy bien. San Juan capítulo 8, versículo 44, podemos ir a ver ahí. Aquellos que hablan mentira, mira qué es lo que dice. San Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Epa! O sea que te gusta que te hable y todavía te gusta obedecer lo que él te dice. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. La conoce, sí conoce la verdad, pero no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. En Satanás no hay verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Una vez que tú hablas una mentira, estás obedeciendo a Satanás. ¿Es tu padre? No, ¿verdad? Por lo menos no quieres que sea tu padre. Pero si tú permaneces en hablar mentira, tú permaneces en la mentira y tú escuchas la mentira, lamento decir que tú escuchas a Satanás. Solo los creyentes tienen la verdad de Dios y pueden derrotar la mentira de Satanás. Aquellos que están firmes en su palabra y aquellos que obedecen su palabra. Amén. Es ese ceñidos con la verdad. Ahora la coraza de justicia. La coraza cubre todo lo que es el corazón, los intestinos, todo lo que es el pecho. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Satanás a menudo ataca nuestros corazones. Es el centro de nuestras emociones, nuestra autoestima, nuestra confianza. Dios dice que deben ser guardados con esta coraza de justicia en nuestros corazones. La relación de nuestro corazón con nuestra mente es tan íntima que tantas veces tenemos que analizar muy bien lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que estamos pensando? Porque eso daña nuestro corazón. ¿Sabes que Satanás arranca la palabra de Dios del corazón de la gente y de esa manera ahoga nuestra fe? La parábola del sembrador, Jesús mostraba allí 4 terrenos donde la semilla cae. Y una de las
de estos terrenos en los que la palabra cae es que Satanás roba esa semilla para que no caiga la palabra en el corazón. Y cuando esa palabra no cae en el corazón, no produce fe. Dice Marcos 4:15, y estos son los de juntos al camino, en quien se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en el corazón. ¿Puede hacer eso Satanás? Sí lo hace. Debes resguardar tu corazón. Es Satanás quien quita esa semilla, y cuando él quita la semilla no puede crecer, y si no crece no aumentas tu fe, porque es el oír de la palabra de Dios lo que nos da fe. Pues dice así, porque por la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres tener fe? Lee la Biblia, escucha la palabra de Dios, escucha lo que Dios tiene para hablarte. No hay otra manera de tener fe. El oír viene por la palabra de Dios, y Satanás sabe que si él arranca la semilla apenas fue sembrada, no vas a tener fe. ¿Y qué pasa cuando no hay fe? Comienzas a desconfiar, comienza el temor, se roba la semilla, no produce fe, ¿sabes? Y muchas veces antes de que esa semilla caiga la quita a través de las distracciones. De las distracciones en una reunión, de las distracciones cuando nosotros nos ponemos a buscar a Dios, cuando nos ponemos a leer la Biblia, o tantas distracciones que no permiten ni que tomemos un tiempo para Dios. Tantas distracciones que hoy tenemos, las tiene usted, las tengo yo. Dice, puestos los calzados también. Es esta buena disposición para poder difundir las buenas nuevas de salvación. Es estar dispuesto, no es estar perezosos. Satanás quiere que pensemos que anunciar las buenas nuevas, anunciar el evangelio, es algo que no tiene fruto. Algo que no se ve el fruto. Si eso no es que lo damos el fruto nosotros, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, es sembrar. Crecimiento lo da Dios. A través de desánimo, de cansancio, de excusas, y ya no podemos tener los pies prestos. Ay, estoy cansado. Me siento desanimado. Justo en el momento que tienes que hacer algo es el momento donde te surgen otras cosas para hacer. Y es allí donde estás siendo probado, porque tienes que elegir qué vas a hacer. ¿Vas a buscar a Dios? ¿Vas a dar esa palabra de aliento? ¿O vas a decir, ay, no puedo, estoy cansado, tengo otras cosas para hacer? Pensamos que es una tarea sin valor o es imposible. Nos equivocamos, porque la palabra de Dios tiene poder. Esa semilla tiene la esencia de Dios, y cuando es sembrada en otro corazón da fruto al tiempo que Dios quiera. No eres tú quien da el fruto, no eres tú quien da el crecimiento, es Dios quien lo da. Pensamos que es una tarea grande y que la respuesta es negativa. No pienses así. Debemos continuar proclamando esa paz. Debemos continuar proclamando ese verdadero evangelio de Dios. Debemos seguir proclamando las noticias que todos necesitan escuchar. Calzados los pies con el apresto del evangelio. Amén.
Ahora, tomad el escudo de la fe. Un escudo. Les hablaba de dos escudos. Hay un escudo que mide aproximado 1,50 y este es para ofensiva. De este escudo está hablando aquí. Para defensiva, perdón. Porque cuando uno es uno más pequeño, aproximado 70, 80 centímetros, el que toman para pelear. Este que toman para pelear es más fácil, es más maleable y pueden tener en una mano el escudo y en la otra la espada y allí pelean. Pero del que está hablando acá es este para defenderse. Es este que se puede armar una coraza tan grande que no puede penetrar nada. Dice, el escudo de la fe nos protege de los dardos de fuego que arroja el enemigo. ¿Qué son estos dardos? El dardo es una lanza pequeña, puede quizás parecerse a una flecha. Y es un arma que va con fuego. Es directamente para agredir al contrincante, para desorientarlo, para quemar sus posesiones. Porque donde entra, donde se clava, prende fuego. Entonces, si cae tan solamente allí en el escudo, está en el escudo, no penetró en las vidas. Un escudo para protegernos. También tiene el propósito de producir temor y desviar a los soldados de su ruta. Cuando uno comienza a tener temor porque están cayendo estos dardos, ay, yo no voy por allí, yo no hago esto, yo ya no me presento, yo hasta aquí llegué. La fe comienza a bajar. ¿Qué pasa? Cuando la fe cae, cuando la fe baja, empezamos a desconfiar, ya no confiamos en Dios. Confiamos en las fuerzas, confiamos en lo que vemos. Empieza a venir la preocupación, la ansiedad, el temor. Nos lleva a quitar los ojos de Jesús y poner nuestra mirada en los problemas. Satanás, ¿sabes que causa algunas enfermedades también? Causa dolencias. Dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, ¿por quién? Ahí dice, a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué hacía Jesús con estos oprimidos por el diablo? Los sanaba. Eran enfermedades que venían a través de Satanás. Ahora dice, tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es aquel que iba en la cabeza, protege nuestras mentes. ¿Sabe lo que más quiere Satanás? Es que dudemos de Dios. ¿Será un Dios tan grande? ¿Será un Dios que nos puede salvar? ¿Será un Dios que está con nosotros? ¿Será ese Dios? ¿Existe? Si Dios es tan bueno, ¿por qué? Y todas estas preguntas vienen cuando ese yelmo no está. Jesús es nuestra salvación. El yelmo protege nuestras mentes de poner en duda la obra salvadora de Dios y efectuada a nuestro favor. ¿Sabes que Satanás ciega la mente de los incrédulos? Y lo habremos visto tantas veces. Así como la mente del cristiano muchas veces entra en duda, la mente de los incrédulos directamente es cegada. 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando ciega el entendimiento de los incrédulos, obvio, no pueden creer.
Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. No puede resplandecer la luz en un corazón entenebrecido, en una vida entenebrecida, en una vida ciega. Lo que habla Satanás no solo que es falso, sino que esconde lo que es verdadero, es mentiroso. ¿Sabe lo que hace cuando ciega las mentes? Impide que ese tesoro del evangelio resplandezca en nuestras vidas. Es un enemigo que conoce muy bien las artimañas y conoce muy bien cómo desviarnos. Satanás puede hacer milagros, ¿lo sabías? Y más en estos últimos tiempos, en Mateo 24:24, Jesús describe que será así en estos últimos días. Lo leamos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar y, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Qué son estas grandes señales y prodigios? No dice ahí que serán falsas, van a ser reales. Pero ¿a quién vas a seguir? ¿Vas a seguir solamente las señales y los prodigios que vienen aún a través de estos falsos profetas y maestros? Y cuando sigues todo lo que es señales, prodigios y todo lo que supuestamente hace bien a nuestro cuerpo, a nuestra carne, a nuestro orgullo, a nuestra vanagloria, nos olvidamos de Jesucristo, nos olvidamos de la salvación, nos olvidamos del alma y nos fijamos en lo material. Muy peligroso, muy peligroso. Satanás se disfraza con trajes de luz y justicia. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Y aún así se mete en nuestras filas. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¡Epa! ¿Qué pasa? Alguien que está predicando el evangelio o su evangelio, porque no es el evangelio de Cristo, porque si fuese el evangelio de Cristo no estaría diciendo esto. Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño, dice el versículo 15, si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Solamente un disfraz, no que lo sean. Muy peligroso. Para no ser engañado debes conocer la palabra de Dios. Debes conocer al Dios al que amas, al Dios al que sirves. Dice, cuyo fin será conforme a sus obras. Satanás tiene sus sirvientes que profesan parte de la verdad, no toda la verdad. Parte de la verdad es una mentira. No le dije toda la verdad. Entonces, cuando no dijiste toda la verdad, hay una parte que dijiste mentira. Tiene que ser toda la verdad para ser verdad. No es una mentirita pequeña, no es una mentirita piadosa. Se une hacia la iglesia y desde el interior enseña el apóstol Pablo. Él le llama doctrinas de demonios. Jesús le dice que son como lobos con piel de oveja.
También dice que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué hará? Divisiones. De dentro de vosotros mismos, dice. Alejan a la gente para destrucción. Ahora, otra de las armas que debemos tomar es la espada, el espíritu, la palabra de Dios. Esta es una de las armas más poderosas y no está indicada aquí para destruir, sino para defenderse. De esta arma que habla acá, de esta espada, es una espada quizás aún más cortita, tipo un machete. Aún es para usarla de forma defensiva. Hay momentos cuando necesitamos emplear tácticas contra Satanás. Pero ¿sabes qué? Ya ha sido vencido. Cuando somos tentados necesitamos confiar en la palabra de Dios. Porque Satanás tienta a la gente para que peque. ¿Sabías eso? Jesús lo venció con la palabra. Mateo 4, 10 y 11 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Qué hizo? Apártate de mí, Satanás. A Él solo servirás y a Él solo adorarás. ¿Por qué? Tenía la palabra de Dios en su corazón y la utilizó para defenderse. No me vengas a tentar a mí. No me vengas a querer dar posición. No me interesa. Porque es Él el único digno de recibir la gloria, la honra. Amén. No bajes la guardia. No bajes la guardia. Continúa allí presto para luchar, para pelear codo a codo con tu compañero. Dice, orando en todo tiempo. No es que debemos dormirnos, no es que debemos jugar. No, orando. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Con toda oración y súplica. No es solamente, Señor, gracias por estos alimentos de hoy, guárdame mientras vaya al colegio. No, oración, una súplica, algo fervoroso. Y no solamente orando por vos, sino orando por todos los santos también. No me sirve de nada que yo pueda estar fortalecido en la oración y mi hermano sea débil, porque por mi hermano va a entrar. Todos debemos ser ese cuerpo fuerte. No debe haber ningún lugar flaco donde el enemigo entre. Entonces mis oraciones son por mi hermano también. No es que yo voy a cuidar mi pellejo solamente. Yo debo ser uno más que protege a todos. Amén. Mantente alerta. No escuches al enemigo. Porque el enemigo viene para robar, matar y destruir. El enemigo te quiere sobornar. Tiene tanta astucia y tácticas que muchas veces caemos. No te dejes usar por el enemigo. Cuida el cuerpo de Cristo, cuida la iglesia, cuida como tus ojos. Siempre debemos recordar, mis hermanos no son mis enemigos. Debemos orar, debemos levantar al caído. Debemos abrazarlo, debemos ayudarlo, debemos socorrerlo, debemos sanarlo, abrazarlo, protegerlo. Quien escucha al enemigo se mete en las filas del enemigo. ¿Sabes? La batalla final ya ha sido ganada.
Nos resta permanecer en las filas. Permanecer. Porque cuando tú no estás en las filas del Dios Santo, estás en la fila del enemigo. No hay más. No hay más ejércitos. 2. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amonestación. Señor, que seamos de ese cuerpo tuyo que lucha, que permanece, que persevera hasta el final. Señor, seamos de aquellos que están fortalecidos en ti, fortalecidos en el poder de tu fuerza. Señor, aquellos que aún viendo al enemigo, Señor, no bajan la guardia, no dejan de luchar. Señor, queremos ser de aquellos que están vestidos completos con toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo, y aún cuando pase el día malo permanecer, Señor, allí en guardia. Señor, te damos gracias porque tú ya nos has dado la victoria. Te damos gracias, Señor, porque nos resta a nosotros estar firmes. Señor, ruego que fortalezca los pies de aquellos que han caído. Señor, ruego que perdones a aquellos, Señor, que han abierto sus oídos al enemigo y que han permitido que hable. Señor, que se ensucie su mente, que se ensucie su corazón. Señor, que podamos ser llenos de ti, llenos de tu palabra cada día. Señor, y que estemos alertas, Señor, a todas las mentiras del enemigo. Señor Jesús, guárdanos, guarda cada corazón, guarda los corazones de mi hermano, guarda las mentes. Señor, que ninguno de esos dardos de fuego del enemigo penetren en sus vidas, causando temor, desconfianza. Que sus ojos sean quitados de Dios y que sean puestos en otras cosas. Señor Jesús, danos la fuerza, fortalécenos, fortalece tu iglesia, fortalece tu ejército, Señor Jesús. Señor, aquí estamos para amarte. Necesitamos cada día más de ti, necesitamos llenos de ti. Y te damos gracias porque tú eres aquel, Señor, que nos diste la victoria. Tú eres aquel que, como lo has hecho, Señor, tantas veces en el pasado, lo harás hoy y lo harás en el futuro también. Te damos gracias por todo, en el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.